Buenos días, bendiciones a todos y a todas los amigos, amigas y amistades de la palabra en vivo. Aquí estamos con una sesión que para mí es importante porque quiero mencionar algo en medio del día a día que nos toca a todos nosotros vivir. Así que Ahmed, que está por ahí, Carmen Camán, Edwin Correa, qué bendición. Estaba meditando mientras voy de camino a servir a varias personas en el área de Coamo, y el Señor me dijo en esta mañana, mientras miraba la palabra, me decía: Juan Ramón, cuando tú miras, me dice, cuando tú miras a través de toda la escritura y puedes observar cómo yo trabajo, él me dice, ¿en qué tiempo yo trabajo? Le dije: Señor, en tiempo presente. Tú siempre trabajas con nosotros en el día a día, en el presente. Y me dice: pues entiende que todo lo que yo hago contigo día a día es un tiempo nuevo. Cuando me dijo tiempo nuevo, yo le dije: wow, Señor. Me dice: mira, Lamentaciones 3, yo les recuerdo a mi pueblo que es por la misericordia mía que no han sido consumidos, porque mis misericordias nunca han cesado, nunca. Y yo le digo: pero Señor, ¿en cuántas ocasiones diste palabras de juicio a tu pueblo que te abandonaba, se iba de ti y se olvidaba? Y me dice: aún en mi palabra de juicio siempre tuve provisión para tratar con el corazón que se había alejado de mí. Todo proceso de juicio, me dijo el Señor, que tú ves en el Antiguo Testamento, cargaba dentro de sí la oportunidad, la brecha, la puerta abierta para que en la reflexión y en el cambio de mis hijos, para darse cuenta de dónde se desconectaron, dónde perdieron la conexión y cuán importante es que puedan regresar a mis manos para ver mi gloria, siempre hubo restauración. Y entonces yo, hablando con el Señor, porque yo hablo con el Señor por el conocimiento que hay en la palabra, y porque la palabra de Dios está escrita y es verbo activo. Lo que pasa es que está en logo, está escrito, pero no deja de ser palabra que pasa, porque Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Entonces la gente no sabe cómo piensa Dios porque no leen la Biblia, porque usted no mira el trato de Dios a través de las generaciones con la gente. Y cuando estoy haciendo esta sesión de esta mañana, tengo que afirmarte y tengo que decirte que en el momento en que tú vuelves en ti por la gracia de Dios, por el conocimiento de Dios, por la reflexión del Espíritu Santo, por una obra, por un chin que Dios pone de su misericordia sobre ti y sobre mí, y nos hace reflexionar, nos hace recapacitar, nos damos cuenta de dónde fallamos, por qué fallamos, dónde pecamos, cómo nos arrepentimos, cómo regresamos, cómo retomamos, cómo nos levantamos, cómo tomamos la misericordia, la gracia y la verdad para resolver las situaciones que hemos enfrentado en el pasado que nos han descalificado, pero en un presente donde a Dios le interesa hacer un cambio de donde vienes y una redirección hacia dónde vas. Por eso es que 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado en el corazón de los hombres. Y dice la Escritura: como está escrito. Significa que 1 Corintios 2, 9 no se escribió lo que se dice ahí, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha entrado al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, sino que esa escritura está escrita, determinada y dicha en el libro del profeta Isaías. Entonces, cuando Pablo dice como está escrito, lo que está haciendo es uniendo un dicho de Dios por el profeta Isaías en su generación, y de ahí para abajo estableciendo la capacidad que tiene la palabra de bendecir y afectar a todos los seres humanos en todos los tiempos y en todas las edades, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué ocurre en medio de la crisis? ¿Qué ocurre en medio de la angustia? ¿Qué ocurre en medio de las circunstancias? Pues tienes que recordar la fidelidad de Dios. Alguien te tiene que decir que Dios es fiel siempre. Alguien debe dejarte saber que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto,
en la acción del arrepentimiento, que es la reflexión de darnos cuenta de dónde nos equivocamos y qué cosas son las necesarias para que nosotros las podamos permitir al Espíritu de Dios transformar nuestra vida, porque no es un asunto de tener conocimiento, sino de vivir revelación. Y lo voy a volver a decir, no es lo mismo conocer que entender por revelación, porque la revelación va a exigir una transformación de vida. Y en el proceso de la transformación de vida, Dios a nosotros nos pide que seamos capaces de bendecir, que seamos capaces de transformar. Dios te bendiga, mijo. Y que seamos capaces de transformar y de poder tocar la vida de la gente. Ahora mismo yo acabo de ver un muchacho que está en la luz mientras voy de camino a Coamo pidiendo ayuda. Recuerdo que este muchacho dentro del pueblo de Calley pues compraba galletitas dulces para venderlas. Pero ¿qué pasa? Que en la angustia de él tratar de buscárselas, como decimos en el día a día, parece que se cansó de comprar y que nadie le comprara. Entonces lo acabo de encontrar en una luz pidiendo. ¿Qué nos ocurre a nosotros internamente cuando no encontramos soluciones, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo emprender? Porque la gente habla de emprender, pero usted no sabe emprender si no puede darse cuenta de dónde está. Nadie puede emprender sin internalizar las circunstancias y situaciones personales. Por eso tengo que decirte que el tiempo de Dios, cuando Dios siempre trabaja contigo, va a ser en el tiempo de hoy. ¿Qué hace Dios? Redime tu pasado. Lo redime, lo transforma, quita tu culpa. Él es poderoso. Él es quien pagó el precio de nuestras enfermedades, de nuestros fracasos, de nuestros pecados. Él puso todo eso, el castigo de nuestra paz sobre su Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos día a día determinar que a mí me corresponde iniciar un tiempo nuevo. Es bien interesante porque mientras yo considero las circunstancias que están llevando a nuestro país a unos procesos de cambio, y en los procesos de cambio hay mucha desesperación, porque en los procesos de cambio la gente no quiere dejar de pensar de la forma en que siempre han pensado. ¿Y qué ocurre? Que analizamos la realidad presente de acuerdo a la información pasada. Y si la información pasada ha estado tergiversada, manipulada, ha sido una información que está desinformada, si es una información, por ejemplo, que está fuera de su contexto, ¿qué nos ocurre? Nos angustiamos por la realidad que hemos creado de acuerdo a la información que cargamos. Esto es bien importante, hermano, porque la gente vive la realidad de la información que cree y de la información que carga. Por eso es que nosotros como creyentes no cargamos información, cargamos revelación. Eso es muy distinto, porque Dios no informa, revela, porque lo que habla hace, y si lo hace es para manifestarlo en tu tiempo presente, con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu vida. Él es quien perdona, Él es quien sana, Él es quien restaura, Él es quien rescata el hoyo de nuestra vida. Tú lees el Salmo 103, te dice: bendice alma mía a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Por ahí empieza. Él es el que sana todas tus dolencias, porque las iniquidades producen dolencia, y luego que Él las perdona, resuelve el resultado de ellas. Entonces dice: quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, porque nosotros hemos creado hoyos de los cuales después no sabemos cómo salir. Pero cuando Dios de nosotros tiene misericordia y tú no te olvidas de sus bendiciones, Él viene a perdonar. Oye el orden: perdona la iniquidad, sana la dolencia, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y de misericordias, y sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Pastor, ¿cuál es el orden del Salmo 103? Primero, bendice a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides, no se te olvide de cómo Dios funciona, porque Él es quien perdona. ¿Qué hace Dios? Perdona la iniquidad. Número 2, sana tu dolencia. Perdona, sana. 2, 3. Rescata del hoyo tu vida, de donde tú no puedes salir, te saca. Perdona, sana, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia. O sea, todo lo hace nuevo, todo lo empieza a cambiarnos, empieza a abrir las puertas, empieza a hacer las cosas
Imposible es posible, lo difícil fácil, lo que tú no puedes mover lo mueve Él. Te corona, es una acción divina, no es tuya. Él es quien, Salmo 21, verso 3, Jehová te saldrá al encuentro con bendiciones de bien y pondrá sobre tu cabeza una corona de oro fino. Entonces mira qué poderoso, quien corona de favores y de misericordias. Número 5, el que sacia de bien tu boca. Hay que cambiarlo, ¿cómo hablamos? No podemos llevar el grito de ayer, la angustia de ayer al ambiente de hoy, porque Dios en el día de hoy quiere saciar tu boca de bien. Qué importante es saciar la boca de bien, porque cuando se sacia la boca de bien, dice, para que te rejuvenezcas como el águila. Mientras yo leía, para que nos rejuvenezcamos como el águila, y el Señor me decía, sí, ¿sabe cómo se rejuvenece el águila? Y yo le decía, bueno, Señor, a la edad de 40 años, un águila tiene que tomar una gran determinación. O sube a lo alto de una montaña donde hay piedra, hace un nido y determina transformarse, rejuvenecerse. Y lo primero que hace es que, como ya su pico no puede comer, no puede masticar ni coger, sus garras también están detenidas. Oye esto, porque dice que sacia de bien tu boca, Salmo 103, para que te rejuvenezcas como el águila, pues tu boca tiene la capacidad de producir el rejuvenecimiento que produce, oye esto, un águila cuando decide transformarse. El águila va a un sitio y con su pico empieza a arrancarse todas sus plumas, todas, se despluma, completito se despluma, se queda como un pollito para ser asado, se despluma completo, sus garras las gasta totalmente dándole duro a la piedra. Lo último que hace el águila es golpear su pico, golpearlo hasta que se lo desangra y se lo saca. Y luego, ¿qué hace? Esperar. Tiene que aprender a esperar, porque las plumas nuevas ya están dentro de él, las garras nuevas vienen, están ahí, el pico nuevo por genética ya existe, pero para poder salir tiene que eliminar todo lo que estaba alineado con su pasado. Esto es poderoso, no es fácil. Yo sé que esta palabra no le va a gustar a la gente, porque no te puedes rejuvenecer si no te reinventas, si no cambias tu lenguaje, por eso es que cuando volvamos a la palabra en vivo, habla como Dios habla. Tenemos que hablar de lenguaje, tenemos que hablar de cambios, de formas de pensar, andar y de hablar. Y las tres cosas se tienen que unir. Así que le estoy dando un pequeño preámbulo en la mañana de hoy, porque el Señor me invadió esta mañana mientras estoy saliendo a servir. Y me decía el Señor, yo puedo transformar no solamente a Puerto Rico, yo puedo transformar a cualquier ser humano en cualquier sitio, en cualquier lugar, si comprenden estos 5 actos que todos son míos. Yo perdono sus iniquidades, yo sano sus dolencias, yo rescato del hoyo su vida. Tú no puedes perdonar tus pecados, tú no puedes sanar tus dolencias y usted no se puede rescatar a usted mismo. Esos son actos divinos, los hace Dios por gracia, te saca y te pone ahí. Y número 4, te corona de favores y de misericordias. Entonces el número 4 tampoco tú lo puedes hacer, es solamente lo provoca Dios. Número 5 dice, sacia de bien tu boca, que lo hace Dios, saciar de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Y esa es la parte que te corresponde a ti y me corresponde a mí. El tiempo de Dios es presente, la obra de Dios es activa, el corazón de Dios es permanente, la función de Dios es constante, su presencia es consistente, su palabra es permanente. Tienes que comprender todas estas cosas con Dios, porque en el proceso, por eso Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Arráncate las plumas del pasado, arráncate las garras del pasado, saca el pico del pasado, cambia tu hablar, cambia tu manera de volar, cambia tu manera de vivir, de caminar, de cómo te mueves, cómo agarras, qué haces.
todo va a salir nuevo, todo va a salir renovado para lo que viene, renovado para tu asignación, renovado para tu propósito, renovado con potencial, porque cuando Dios habla de nosotros, no habla del pasado, habla de tu eternidad, y eso es importante que no se nos olvide, porque lo que el enemigo puede hacer para traer a tu mente y a tu corazón y a tus emociones es recordarte tu pasado equivocado, tus acciones descalificantes, tus procesos destructivos, la falta de cómo nosotros hemos cometido toda clase de faltas para no podernos levantar. Pero esta mañana hay una palabra de esperanza para ti, para Puerto Rico, para todo el mundo, en todo sitio, porque tú tienes que aprender a bendecir y bendecir a Jehová, porque el Salmo 103 te invita a esa experiencia. Oye, ese salmo es tan poderoso que te dice: bendice alma mía, que te salga de lo profundo del alma la relación que es importante que le establezcas con Dios tu Salvador. Bendice alma mía a Jehová, no te olvides de sus beneficios. Todo lo que vas a tener con Dios es beneficio. Beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3, beneficio eterno, beneficio que no cambia, línea sobre línea, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. El pueblo tiene que aprender a caminar en lo hablado, en lo dicho, en lo profetizado, en lo establecido, para que nosotros vivamos reino, para que obedezcamos la palabra en su contexto, para que no hagamos acepción de personas, para que podamos amar con el amor de Dios, para que podamos ver con la vista de Dios, para que podamos discernir con el Espíritu Santo, para que nos demos cuenta que hemos sido empoderados para causar el reino en mi vida, en la vida de los demás, que eres bendecido para bendecir y no para gratificarte, que eres bendecido no para guardar en exceso, sino para que no te falte nada y para que no le falte nada a otros, que eres canal útil de bendición, y que Dios en esta mañana te dice: yo soy quien perdono todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Agarra esta palabra: el que te rescata del hoyo donde has estado, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Ese salmo añade: oye, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice: no guardará su enojo para siempre, porque se deleita en la misericordia. Wow, Dios mío. Esto está bien bueno aquí. Yo me estoy gozando aquí. Me perdona, me sana, me rescata, me favorece, me llena de misericordia y sacia de bien mi boca. Yo tengo que empezar a hacer una transformación. Tienes que hacer una transformación. Tienes que permitir que tus plumas viejas se vayan, tus garras sean raspadas y eliminadas, tu pico destruido, porque pico, pico, mandorico, ¿quién te dio tamaño pico? ¿Se acuerdan de eso aquí en Puerto Rico? Pues ¿sabes qué? Cambia el pico, cambia la palabra, cambia el pensamiento, cambia las acciones. Habla a Dios, habla lengua de fe, habla lenguaje de creer. Habla. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender que todo ser humano reacciona a 4 lenguajes: el lenguaje de Dios y el lenguaje de las opiniones. Esas son las voces que están por ahí. Pero número 3, o sea, de ahí en adelante todos los demás lenguajes son propios. Todos los demás lenguajes: el lenguaje del oído, el lenguaje del ojo, el lenguaje del corazón y el lenguaje de la boca. Por eso que cuando vengamos a hablar como habla Dios, va a ser bien poderoso, porque tenemos que hablar. ¿Cómo está el lenguaje de tu oído? Mi amigo, ¿cómo está el lenguaje de tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está el lenguaje de tu oído? ¿Qué cosas filtras por el oído que crees o no crees? O coges miedo o reaccionas, porque el lenguaje del oído es importante. ¿A quién le prestas tu oído? ¿Qué cosas llevas al corazón? ¿Qué cosas salen por la boca? Porque la boca siempre está conectada con el corazón, pero a veces se conecta con el oído. ¿Dónde está el lenguaje del ojo? Esta próxima sesión de habla como Dios habla y de comprender los lenguajes nos va a bendecir mucho, y nos vamos a dar cuenta que aunque nos salvaron por gracia, mantenemos un lenguaje errado y seguimos hablando con la naturaleza humana
la naturaleza carnal, la naturaleza emocional, y no se ha producido en nosotros lenguaje de Dios. Lenguaje de fe es lenguaje para creer, es lenguaje para declarar, es lenguaje para profetizar, es lenguaje sobrenatural, es un lenguaje de vida, no de muerte, es un lenguaje positivo, no negativo, es un lenguaje de bendecir, no de criticar, es un lenguaje que discierne, no juzga. Óyeme bien, el lenguaje de Dios es totalmente diferente que hacemos nosotros. No discernimos, no pensamos, no, ¿sabe? Cuando cuestionamos, criticamos, cuando lo hacemos, juzgamos, cuando juzgamos, nos condenamos, y eventualmente no sabemos cómo lidiar con la crisis de los lenguajes del corazón. Usted carga el lenguaje de su país, el idioma de su país, la cultura de su país, el lenguaje de sus ojos, el lenguaje de su oído, el lenguaje del corazón, el lenguaje de la boca. Y son lenguajes todos divididos. Entonces, cuando el ser humano se fragmenta y se divide, habla una cosa, mira otra, desea otra, está totalmente dividido. Pero Dios no trabaja así, Pastor Frank, Amen God, un abrazo. Dios no trabaja así. Dios trabaja con transformación. Y en la transformación lo hará por revelación y no por información, porque la información te juzga, pero la revelación transforma. Así que comparte esta palabra. El tiempo presente, el tiempo de Dios, un tiempo nuevo, siempre será un tiempo presente, siempre será un tiempo poderoso. Voy a decir algo más para los que están aquí y vivimos en Puerto Rico. El vocero escribió hoy que el señor gobernador ya se planteó la situación de renunciar. Y es importante informar. Ahora sí, aquí es información y es revelación, porque es la ley. Usted tiene que aprender y conocer cómo es el concepto de la ley dentro de la democracia que vivimos. Y déjeme decirle esto. Si el gobernador decide con toda certeza, como anunció ayer, renunciar, se va a reunir de acuerdo a la ley 7 directamente con la próxima persona que el mando se supone por la ley que está en la Constitución y está establecida en Puerto Rico. Se establece que luego de él, el próximo en línea sería el secretario de la gobernación. No tenemos secretario, secretario de Estado. No tenemos secretario de Estado. En ese orden, el secretario de la gobernación dimitió, renunció ayer. Por lo tanto, la próxima persona en la línea de mando para sustituir al gobernador es la secretaria de Justicia. Cuando la secretaria de Justicia no está presente, el próximo en mando sería el secretario de Hacienda. Si no hubiese secretario de Hacienda, entonces el próximo en línea sería el secretario de Educación. Estas son cosas importantes porque están en la ley. Y por lo tanto, en medio de todo derecho constitucional que en Puerto Rico se tiene para que nosotros podamos manifestar democráticamente el sentir de nuestra isla, pues el sentir del pueblo es que el gobernador actual debe renunciar. Ya él está internalizando que eso no tiene de otra, no hay forma que dentro de las situaciones acontecidas en el país se pueda gobernar bajo confianza en el Estado que se creó. Fuera de juicio ninguno. Simplemente esta es información importante. Entonces es importante que entendamos que dentro de la misma ley, ahora mismo ni la Cámara de Representantes ni el Senado puede de manera rápida llamar a una sesión extraordinaria para derogar esa ley, para derogar la ley 7. Así que en este proceso del gobernador renunciar en estos días, automáticamente a la ley 7 ¿cómo te digo? No es que le capacita, le da la facultad, lo facultiza para él llamar a la próxima persona en el orden y transar y hablar las cosas donde están. ¿Dónde está el gobierno? ¿Hasta dónde se ha llegado? ¿Y qué es lo que se pretende de aquí a este próximo fin de estos 5 meses que nos quedan, desde agosto a diciembre, más los 12 meses del año que viene? Son 17 meses. Dentro de esos 17 meses de él renunciar en el día de hoy, durante esta semana, la próxima persona a ser juramentada como gobernadora interina del país por facultad, entiéndalo bien, de la ley, sería la secretaria de Justicia, indiferentemente de las opiniones de los analistas políticos del país. No se deje llevar por análisis, déjese llevar por ley.
el conocimiento de la ley y la ignorancia de la misma en ningún momento justifica el cumplimiento de lo que se conoce. El que usted la ignore no le exime de su cumplimiento, y el que usted la conozca le obliga a que todas las cosas se hagan en conformidad con ley. Así que eso es impresionantemente claro. Claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros pues no nos sentamos a hacer estos análisis que son necesarios. Todo cristiano, todo creyente, todo ciudadano debe saber cómo funcionan las leyes en su país, porque ese es parte de su derecho como habitantes de una cultura. Por lo tanto, entendamos esto, sigamos en oración. Estamos pidiéndole a Dios que Dios restaure el orden en todas las áreas de nuestro país. No deje de orar por la paz, porque la paz obliga al orden. Cuando la Biblia dice: y rogad a Jehová por la ciudad en la cual Él te ha hecho habitar, y pídele a Dios paz para esa ciudad, porque en la paz de la ciudad nosotros tendremos paz. Entendamos el proceso, seamos cónsonos, aprendamos, ilustrémonos, adquiramos conocimiento. No tire opiniones humanas a la calle sin usted sentarse a leer, facultarse, comprender, entender, para poder ser responsable con el derecho constitucional que cada uno de nosotros tiene como ciudadanos de Puerto Rico. Así que, dicho eso, que pueden darse muchas cosas. Mira, yo creo que todo el mundo está escuchando ahora, un video que hizo Dávila, el licenciado Luis Dávila, diciendo que se rumora que hay un borrador que se está escribiendo para otorgarle al país de Puerto Rico la independencia que no ha pedido. Entonces se rumora un borrador. Mira, hermano, las cosas en su momento, porque tan pronto nosotros comenzamos a llevar voces de cosas que puedan acontecer, es entrar en la disposición de suponer. Suponte que te pasa esto, suponte que te pasa aquello, suponte que esto viene. ¿Y sabe lo que ocurre? Creamos una realidad alterna al proceso real. No seamos neófitos. Neófitos es principiante, gente sin conocimiento. Mira, hermano, lea la ley 600 que estableció la Constitución del Estado Libre Asociado. Si usted nunca la ha leído, léala por amor a Dios, por amor a usted y por amor al país. Y seamos responsivos y responsables. No responsivos sin saber, responsables. Cuando aquí ha habido cantantes y gente que dice que esto es una dictadura, esto no es ninguna dictadura. Esto es un país democrático que llevamos a la gobernación a alguien con un 41% de los votos, 641,000 versus 614,000 que recibió el segundo candidato, que fue el señor Bernier. Cuando tú miras esto, te das cuenta que Puerto Rico ha llevado una democracia desde 1958. ¿Sabe que nosotros llevamos 75 años, creo que es, de procesos democráticos en el país? Vamos a leer, vamos a ser gente que lee. Ese es el problema, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. En la iglesia es más fuerte porque en la iglesia hay gente que se congrega y no lee Biblia. Y eso, si a usted le dolió, diga ouch por lo menos. Porque es triste congregarnos, orar a Dios y no conocerlo, no leer. 1952, gracias Elizabeth. Así que desde ese tiempo para acá, 77 años de qué? 77 años, mi hermano, 77 años de democracia. Donde aquí nosotros hemos ido a determinar a quién ponemos en eso ahí. Pero tenemos que entender que en este momento entendemos que Puerto Rico precisa de un cambio. Y por lo tanto, en ese cambio se generan todos los factores que están dentro, garantizados por la Constitución, menos la violencia. La violencia no se mantiene ni se constituye derecho de nadie. Es más, la violencia lo que hace es ir en contra de las leyes establecidas, de lo que establece orden y paz. Y nosotros no podemos ser locos, no podemos ser enajenados, no podemos estar hablando de lo que no sabemos. No podemos estar iniciando y cantando las canciones que gente canta para hablar más malo del que habló malo, para decirle que hable bien y que gobierne bien, cuando nunca se ha tenido el carácter
aún en lo que se dice y en lo que se vende y en lo que la gente oye, para establecer ese orden. Entonces, mire, ya eso está más claro que el agua. Sin juicio alguno, no se resuelve lo malo con lo peor. Lo dije los otros días, lo repito hoy. No se resuelve lo malo con lo peor. Oremos por la paz, entendamos el proceso, lea un poco, analice un poco. Estos no son tiempos fáciles, pero son tiempos de posibilidad. Los mejores tiempos de Dios son los tiempos presentes, cuando los seres humanos reconocen que no lo hemos tenido en nuestra noticia. Y ese ha sido el mayor problema de Puerto Rico, que sacamos a Dios de nuestro entorno, sacamos a Dios de las relaciones, sacamos a Dios y el concepto del reino de cómo se maneja la iglesia. Y nosotros mismos en la iglesia no hemos sabido vivir el reino. Nos juzgamos, nos condenamos, no somos uno, no compartimos, no nos amamos, no nos perdonamos, raíces de amargura, situaciones. Por eso es que la iglesia, hay gente que dice que la iglesia, como se creen perfectos, que la iglesia no es un lugar de gente perfecta, la iglesia es un lugar de gente salvada para ser transformada. Y la transformación es la vista, es el orden. Llamados a la transformación. ¿Cuál es mi última palabra del día de hoy? Vamos a la transformación. Salmo 103. Te perdonaron los pecados, sanaron tus dolencias, rescataron del hoyo tu vida, te coronan de favores y de misericordia y sacian de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Que el Señor haga que esta palabra se vuelva vida en nosotros y que nosotros vengamos a Dios para el perdón, para la sanidad, para el rescate que solamente lo hace Él, para la coronación de favores y de misericordia y para la transformación de nuestra boca, para que haya rejuvenecimiento en nuestra vida. Así que es importante que nosotros busquemos la paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la palabra en vivo vuelve pronto. Que Dios me los guarde y bendiga, tenga un día bendecido. Paz de Dios.